buenos días. En esta oportunidad deseo conversar con ustedes un tema que durante la semana se abordó bastante y quiero hacerlo desde la perspectiva jurídica, que es el derecho de disponer sobre el fin de una vida, sea antes de que nazca o sea cuando la persona estima precisa ponerle fin por diferentes razones. Veamos en primer lugar, a raíz del caso planteado, cuál sería la vía idónea y cuáles son los aspectos que tendrían que regularse. Primeramente, tengamos en consideración el marco constitucional. Nuestra Constitución permite la aplicación de la pena de muerte, es decir, que va a permitir al Estado poder aplicar una sanción que implica quitar la vida a una persona. Luego, hay que tener también presente que en este marco constitucional comienza con la declaración del que el fin supremo de la regulación de nuestra nación lo constituye la persona y agrega en el artículo 2 que todo ser humano tiene derecho a la vida y que este concepto es una integridad física, psíquica y también de otros aspectos vinculados a ello. Luego vamos a tener que el Tribunal Constitucional ha desarrollado el concepto de vida digna, pero ¿cómo los ha desarrollado? El Tribunal Constitucional, como el máximo intérprete de los derechos constitucionales o derechos fundamentales reconocidos en la norma que guía nuestro accionar para todas las personas que estamos en el Perú, ha desarrollado el concepto de vida digna a través de diferentes sentencias, pero siempre dándole un contenido de carácter positivo, estableciendo cuáles son las obligaciones que tiene el Estado para hacer posible la vida digna. Solo voy a mencionar 3 casos. En uno de pensiones, en el famoso caso del 0,50, establece que es necesario tener una pensión para poder asumir los gastos cuando ya hemos dejado de trabajar y que todo eso forma parte de un concepto de vida digna. Luego, en la sentencia de hacinamiento de penales, donde declara la cuestión inconstitucional, va a decir de que las personas privadas de libertad tienen también el derecho a una vida digna. Y es por ello que va a disponer una serie de acciones estatales para que estas personas que están purgando condena o han perdido su libertad puedan hacer realidad dentro de lo posible lo que se supone es el concepto de una vida digna. Y el tercer ejemplo que quiero mencionar es en una sentencia también de amparo sobre el derecho a la educación, donde el Tribunal Constitucional no pide el agotamiento de la vía previa porque dice que exigirlo puede dejar que el daño ocurra. Pero sobre el derecho a la educación va a señalar que este es un derecho puerta, un derecho de acceso que va a permitir a las personas desarrollarse y por ende tener una posibilidad de vida digna. Es decir, que para el Supremo Constitucional peruano, el concepto de vida digna es un acceso a derechos, a beneficios, a que el Estado desarrolle obligaciones que permitan a su vez al individuo poder ejercer sus más diferentes derechos. En ninguna de las jurisprudencias hasta hoy emitida hemos encontrado que el concepto de vida digna tenga una situación regresiva o de una posibilidad de poderla dejar sin efecto. Veamos sobre la vía procesal para discutir si es de que yo puedo poner fin o no a una situación de vida que yo considero indigna, como el caso que hemos conocido esta semana en una sentencia de primera instancia. Lo que tenemos que tener claro es que la Constitución en el artículo 200 reconoce como una garantía constitucional la demanda de amparo o proceso de amparo, que tiene por objeto que ante la vulneración o la amenaza de tal respecto de un derecho fundamental que fuera a ser practicado por una autoridad, la persona pueda pedir la protección adecuada y en la ley que regula esta actividad,
lo que se señala es que el objeto de este proceso es el de reponer las cosas a la situación anterior. Es decir, que el proceso de amparo no está destinado per se para restringir derechos o tener un desarrollo progresivo. En nuestro sistema es para evitar una situación o para volver las cosas a su estado anterior, pero es para evitar que la autoridad ejecute una determinada acción. En el caso que hemos conocido durante la semana, el amparo es para que cuando ocurra un hecho futuro aún no cierto, cierta autoridad médica pueda disponer de una acción para evitar ocurra un daño. Esto es bastante cuestionable, que pueda ser discutido en una acción de amparo, en la forma en la que ha sido planteada y en la forma en la que ha sido debatida por el juez al emitir su sentencia. En los últimos tiempos, el Perú suscribió una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. En ese contexto hay una ley general de protección y promoción de derechos de las personas con discapacidad. Allí se regula cuáles son los deberes estatales y de los privados para permitir que estas personas puedan gozar de una vida digna y cómo debe ser la accesibilidad a servicios de salud, educativos y de otro tipo para que puedan hacer realidad sus afanes de desarrollarse dentro de la sociedad. Posteriormente hemos tenido otro decreto legislativo donde se regulan los apoyos, es decir, la capacidad de las personas siempre de poder dar a conocer su voluntad aún cuando se encuentren gravemente enfermas o puedan haber perdido la mayor parte de sus facultades. Y lo más importante, deja rastro para que las personas que son designadas como apoyo puedan dar a conocer su voluntad si la dio a conocer de forma expresa o a través de los indicativos en cualquier tipo de documento. Sin embargo, ninguna de las dos normas de carácter legal y los reglamentos hablan de una posibilidad de considerar como vida digna el cese de la vida humana de la persona por considerar que no quiere continuar llevándola a cabo ante una situación de enfermedad u otra de deterioro físico. A nivel del sistema interamericano, la propia Corte señala en unas partes de la sentencia Murillo versus Costa Rica que la vida no es un derecho absoluto, que este va a poder restringirse en función a ciertas consideraciones que los estados tengan al momento de aplicar los tratados, en base a la interpretación histórica, en base a la presencia de la tecnología, en base a los cambios que viene sufriendo una sociedad. Pero lo que va a quedar claro, aún en esta situación de permisión de disposición de la vida, que lo toma respecto de la fertilización in vitro para poder disponer de los embriones no utilizados, es que esta actividad no puede ser una de carácter arbitrario, sino que tiene que ser una de carácter general, tienen que darse las condiciones y tienen que haber las normas internas que permitan cómo van a funcionar este tipo de situaciones. Sobre la eutanasia o sobre el suicidio asistido o sobre otro tipo de situación de disposición de la vida, por lo menos yo no he encontrado mayores pronunciamientos en el sistema interamericano. Continuemos avanzando y vayamos al sistema europeo. Allí sí, en los últimos 20 años, se ha debatido intensamente tanto en tribunales nacionales como en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo la posibilidad de acceder a un suicidio directo o a un suicidio asistido. Uno de los casos más antiguos es el de Preti versus Reino Unido. En dicho país el suicidio no está penado. Lo que sí está sancionado es la asistencia a una persona a que pueda realizarlo. Entonces, una señora que deseaba tomar su vida recurre a los tribunales a efectos de que cuando su esposo la ayude a llevar a cabo ese suicidio no sea juzgado. El Tribunal Europeo va a considerar que no existe el derecho a la muerte y lo que señala es de que la persona siempre tendrá
la posibilidad de utilizar las vías que el suicidio le reconoce y no le va a dar ninguna salida a la petición futura que plantea, por cuanto considera que no hay una vulneración a las normas de derechos humanos del sistema europeo. Luego, en el 2011, se tiene el caso Haas versus Suiza, donde una persona de dicha nacionalidad recurre al Tribunal de Estrasburgo porque señala padece de trastornos bipolares y no puede comprar la medicina que le permitiría un suicidio rápido e indoloro, que le exigen una prescripción médica, que le exigen una serie de documentos y considera que eso constituye una vulneración por discriminación de las normas existentes en ese país que sí permiten el suicidio. La Corte no va a acoger la demanda porque señala que cada país tiene la posibilidad de poder regular la forma de cese de la vida y en ese caso del suicidio asistido, el modelo utilizado por Suiza es uno que se sustenta en la prescripción médica precisamente para evitar actos o situaciones no previstas en la norma. Entonces, de esta manera, tampoco se acepta el derecho que supuestamente señalaba el señor Haas estaba siendo vulnerado. Luego tenemos el caso Code versus Alemania en el 2012, una pareja de esposos van a realizar el suicidio de la esposa al país de Suiza y luego van a demandar a Alemania porque consideran que este país no permitió que se pueda llevar a cabo el suicidio por parte de esta persona que estaba en una situación de enfermedad bastante delicada. La Corte Europea va a declarar también la demanda improcedente por cuanto considera que en el marco europeo no hay ninguna obligación para los estados de regular el derecho a la muerte y el derecho al suicidio, que eso forma parte de una decisión propia de cada estado de cómo va a regular esta materia. Y en consecuencia también la demanda va a ser desestimada. Este mismo criterio de la necesidad de contar con una regulación nacional, la Corte de Estrasburgo la va a mantener en el caso Gros contra Suiza y en el caso Lambert contra Francia, ambos del 2014 y 2015 respectivamente. Allí va a ratificar que es cada estado el que mantiene la prerrogativa de establecer si suspenden la alimentación a un tetrapléjico y los protocolos médicos y los exámenes médicos requeridos para poder dar el pase a un suicidio asistido como lo permite el caso suizo. Bueno, ya les he contado lo que tenemos en el mundo grande, en el mundo pequeño, en el mundo nuestro sobre la materia. ¿Qué cosa es lo que se debería realizar en el Perú? En el Perú, desde mi punto de vista, si es que se quiere aceptar el aborto, la eutanasia, el suicidio asistido, la aplicación de la pena de muerte, es tener un debate, en primer lugar, sobre cuál es el modelo constitucional que nosotros queremos llevar a cabo. Utilizar las normas, forzando las figuras, forzando la aplicación de mecanismos que no están previstos, es una cuestión que vulnera. Yo creo que hay que acostumbrarnos a vivir en democracia. La decisión del modelo constitucional de disponer de la vida de alguien, la decisión de cambiar la protección de la vida en el sentido positivo que le ha dado nuestro Constitucional Supremo, ¿no? Es una actividad que tiene que llevarla a cabo la sociedad. Y los representantes de la sociedad están en el Congreso, nos gusten o no. Para mí, un amparo podría ser válido si es que estuviésemos en una situación límite, ya estuviésemos en la situación concreta de la fase terminal de la persona y con la nueva ley que tenemos de apoyos y soportes, es posible que cualquiera se arrogue su representación y pueda ir al juez a solicitar se suspenda o la respiración artificial o la alimentación especial que se le haya estado dando. Me parece que este es un tema que se tiene que conversar con toda calma y con toda tranquilidad, porque el concepto de vida digna va cambiando conforme un pueblo envejece.
En el Perú todavía somos una población sumamente joven y no estamos viendo lo que es el envejecimiento de una gran parte de la población. Entonces hay que hacer la regulación si es que consideramos que ella procede, pero no por una decisión judicial, sino tiene que haber todo un sistema constitucional, todo un sistema legal y todo un sistema establecido para ello. En el Perú hay un antecedente sobre el tema del aborto terapéutico, que también comenzó no por una reforma de carácter constitucional ni de reforma del Código Penal, sino que ingresó por una opinión de un organismo supervisor a través de una recomendación, y lo que se dio fue un protocolo que en la práctica los médicos se negaban a cumplir porque consideraban que, en primer lugar, algunos tenían objeción de conciencia y otros que el marco normativo no era lo suficientemente claro como para poder disponer de una situación de cese de vida. Entonces, hasta aquí les he entregado toda la información que existe, por lo menos la que yo pude ubicar, para que se pueda continuar conversando en torno a esta materia tan delicada que tiene aspectos que exceden también el tema de lo jurídico. Muy buenos días.